Estamos entonces por iniciar el tema, comparación de métodos de recuperación de microorganismos. Al final de la capacitación vamos a tener un espacio para hacer preguntas. Sin embargo, pues no tengo ningún problema si en dado caso alguien gusta interrumpir durante la presentación, yo no tengo ningún problema con ello, pero sí tendremos un espacio de preguntas. ¿De qué trata un poquito? Pues el tema de la presentación con la que iniciamos este programa de webinars que vamos a tener a lo largo de las próximas semanas. El tema de comparación de métodos, vamos a hablar de cómo tenemos o cuál es la idea, de cuál es el mejor método que podemos elegir para nuestros análisis dentro de nuestro laboratorio. Es decir, vamos a comparar una Petrifilm o cómo podemos comparar Petrifilm con un número más probable, si realmente a mí pues me sirve de algo utilizar Petrifilm o un número más probable, cómo pasar de un nivel de método tradicional a un método rápido y cuál es mi siguiente nivel. Si yo quiero potenciar mi laboratorio, ¿cómo puedo llevar mi laboratorio a, por ejemplo, una detección molecular? ¿Cuáles serían mis beneficios? ¿Cómo podría ahorrar? ¿Ok? Así que vamos a iniciar. Permítame que no me... Ahí está. Entonces, primero hablemos un poquito de Petrifilm. ¿Cuáles son las características, las ventajas que nos puede dar esta metodología? Pues una de las características es que la Petrifilm ya trae el gel, los nutrientes basados en un método tradicional en la Petrifilm. Es decir, no trae como tal un medio de cultivo deshidratado, sino que son nutrientes enfocados en el método estándar, como por decir un ejemplo, los nutrientes que contiene el agar rojo-violeta, bajo ese método están los nutrientes en la placa de coliformes. Eso es por decirles un ejemplo. Otro ejemplo, las placas de mohos y levaduras, que los nutrientes que contiene están basados en los nutrientes de un agar saburao, así de esta manera. Es un agente gelificante soluble en frío. ¿Qué ventajas nos da esta característica? Que no necesitamos calentar ni fundir ningún tipo de agar, ni siquiera necesitamos someter la muestra a un shock térmico. Por supuesto, toda ventaja tiene su beneficio. ¿Qué beneficio vamos a obtener de esa ventaja? Pues reducimos tiempos en preparación de medios de cultivo. No necesitamos uso de baños de agua. ¿Okay? Reducen bastante también el uso de autoclaves y normas y temas de seguridad al momento de manejar temas de bioseguridad. Además, una reducción en variación de resultados y nos permite tener una cuantificación de resultados más confiable. Es decir, todas las características que vamos a ir mencionando poco a poco tienen sus ventajas y por ende tienen sus beneficios tener esas ventajas. Como por ejemplo la presencia de indicadores químicos. ¿Cuántos acá conectados han tenido la dificultad de que hacen una siembra en un método tradicional y de pronto leer el resultado, vemos que no es el resultado que teníamos, que queríamos ver? O sea, a lo mejor el frasco, el medio de cultivo me dice, la colonia va a ser un color verde, verde metálico o un color morado metálico. Y cuando vamos a ver la caja Petri, uno dice, Dios mío, ¿y este qué color es? Ahí entra la confusión de decir, ¿realmente qué estoy leyendo? ¿Es realmente lo que encontré? Por ende, entonces hago en un método tradicional y tengo que confirmar en otro método para ver si realmente es la bacteria que necesitaba encontrar. Entonces, en Petrifield tenemos ese beneficio, esa ventaja, que las colonias, gracias a los indicadores, como en el caso del TTC, trifenil de tetrasolium, es el indicador que me da el color rojito o rosado a algunas colonias en las Petrifield. O también el indicador beta-glucuronidasa, que es el que le da el color azulito a la E. coli. Además de otros indicadores de fosfatasa que contienen los alimentos, el indicador permite el desarrollo de los mohos en las placas.
¿Ok? Esas son ventajas que pueden tener los indicadores químicos dentro de las Petrifilm. Pero ¿qué beneficio nos puede dar esta ventaja? Pues nos da el beneficio de, primero, la facilidad de leer las colonias. Y colonias que son puntiformes, colonias que ya vienen exactamente en la placa a modo de poder cuantificar fácilmente. El otro beneficio es que podemos diferenciar. Analizamos 2 en 1. Al 2 por 1, E. coli coliformes. Analicé E. coli y encontré también coliformes, las cuales podemos diferenciarlas gracias a los indicadores químicos. Diferenciación de colonias, además de diferenciación de partículas. De pronto tenemos productos que son con demasiados sedimentos. Hacemos la siembra y resulta que no sabemos si es productos, si es microorganismos, qué es lo que me ha crecido o qué es lo que tengo. Pues al final el indicador químico permite, además de colorear la colonia, diferenciarlo de que si es una partícula o algún sedimento de la muestra que inoculé. Distinción de mohos y levaduras. Aquí tenemos el caso de agentes selectivos. Por ejemplo, agentes selectivos, la placa Petrifilm de mohos y levaduras contiene 2 antibióticos, cloranfenicol y clortetraciclina. 2 antibióticos. ¿Para qué tomamos antibióticos en la vida cotidiana? De pronto tenemos que combatir alguna bacteria. Por ende, las Petrifilm incluyen la placa de mohos y levaduras, 2 antibióticos, como les mencioné, cloranfenicol y clortetraciclina, para poder desarrollar exactamente el únicamente mohos. ¿Qué sucede en un método tradicional? Si yo no agrego los antibióticos, voy a tener crecimiento de diferentes bacterias y no va a ser selectivo para mohos y levaduras. En cambio, si la Petrifilm ya contiene los antibióticos, va a ser el método ideal para mí para encontrar mohos y levaduras. Además, está la Petrifilm de ácido lácticas. Esta es una de las Petrifilm que mayor tecnología puede llegar a tener, por ende que tiene la capacidad de crear una anaerobiosis al momento de encontrar la ácido láctica. Es decir, aislar el oxígeno que pueda desarrollarse y darnos el beneficio de poder encontrar bacterias acidolácticas de 2 tipos, homo y heterofermentativas. Aquellas acidolácticas que nos pueden fermentar un producto y abombarlo, que son las bacterias acidolácticas que generan gas, y también bacterias acidolácticas que nos generan ligosidad. Es decir, vamos a encontrar 2 tipos de ácido lácticas. Eso es uno de los beneficios que puede tener el obtener un método que contenga los indicadores químicos. Luego vienen los medios de cultivos en películas laminadas, como les mencionaba, contienen los nutrientes enfocados en un método estándar. Esto permite, como ventaja, la capacidad de ver producción de gas. En el caso de la E. coli, recordemos que la E. coli fermenta la glucosa y la lactosa y esto genera gas. Por ende, yo tengo que ver la E. coli acompañado de una burbuja de gas, la coliforme acompañado de una burbuja de gas. Es compacta, apilables. Si comparamos, por ejemplo, 20 cajas Petri, que son más de 15 centímetros de altura, comparado con 50 Petrifilm apiladas. Pero ojo, únicamente podemos apilar 20. Pero imagínense 20 Petrifilm apiladas comparado a 15 cajas Petri. Ahorramos espacio incluso dentro de nuestra incubadora. Es un material ligero y seguro. ¿Qué beneficios nos da? Pues nos da beneficios de poder tener una mayor predicción el valor de coliformes y E. coli que tengo en mis muestras analizadas. Tenemos menor espacio ocupado para la incubación y para el almacenaje, fácilmente transportables para muestreos en plantas. De pronto queremos hacer un monitoreo de aire y queremos exponer las placas, pues podemos llevar 20 plaquitas de mohos y levaduras a nuestra planta de producción a exponerlas, comparado a llevar 20 cajas Petri en una canastita. Tenemos menos volumen de desperdicio y tenemos un tema de facilidad en bioseguridad, menos riesgo biológico.
La calidad estandarizada. Sabemos que si vamos a elegir un método, por supuesto que tenemos que tener la certeza de que este método me va a dar resultados confiables. Yo no puedo ir y solo, es que el método está súper barato y por costos, yo voy a elegir el método más barato para ahorrar costos. Pero, ¿qué te dice que ese método barato te va a recuperar los microorganismos como tal? Te va a dar los resultados que necesitas. En cambio, Petrifilm tiene la calidad estandarizada en diferentes ISO, desde una ISO 9001 de la fabricación hasta una ISO 11.133, si no me equivoco, no tengo mal dato ahorita, pero la que garantiza los resultados. Es decir, que nos da la ventaja del funcionamiento estandarizado en un mismo lote y entre lotes de las Petrifilm bajo una ISO 9001, es decir, de cómo están elaboradas. Esto nos permite tener beneficios de reproducibilidad de nuestros resultados. Tener errores del analista, por supuesto, siempre pueden existir. No tenemos robots analizando. Somos humanos y nos equivocamos y está bien. Pero nos reduce el error del analista. Porque además, en Ingeniería Verde nos encargamos como servicio técnico capacitar en el uso de la metodología, que es parte de alguien adquiere un insumo Petrifilm, por supuesto, hay que darle capacitación. En Ingeniería Verde siempre van a contar con el entrenamiento. Si alguien pues ya utiliza el método Petrifilm y requiere algún entrenamiento, por favor acercarse con su asesor comercial para solicitar un entrenamiento de Petrifilm. Hay otros de los beneficios que nos permite adaptar el método para mejorar o reforzar nuestros programas de certificación de proveedores y cuando tenemos un tema de HACCP, queremos hacer un análisis de peligros en planta para poder evaluar nuestros puntos críticos de control. Podemos realizar análisis microbiológicos a través de Petrifilm, ya que cuenta con diferentes validaciones, A o AC, tiene aprobación de la FDA para poder exportar a Estados Unidos, una OAC específica para exportación, para AFNOR, para tema de Europa y diferentes áreas. Son más de 165 países en el mundo que utilizan Petrifilm. Es decir, que en cualquier país podemos encontrar esta metodología, lo cual facilita en qué punto. Si yo exporto a un país donde sé que existe Petrifilm también y que Petrifilm también está validado para ese país, va a ser más fácil para mí poder liberar un producto bajo una metodología que está aprobada en diferentes países. Bien, pero sabemos que existe el método tradicional. Muchas industrias no han migrado al método rápido, Petrifilm. Algunas se encuentran en el método tradicional. Puede ser por falta de confianza, puede ser porque es que la verdad que yo prefiero el método tradicional. Es que la verdad que a mí me exige el corporativo un método tradicional. Es que a mí me están únicamente por costos, me dicen que es mejor método tradicional. Si alguien por tema de costos, podemos incluso hasta Ingeniería Verde, los comerciales, hacer un estudio de comparación. ¿Cuánto ahorra en un método Petrifilm y cuánto ahorra un método tradicional? ¿Ok? Pero un método tradicional hay que tomar en cuenta no solo el tema porque me lo pide el corporativo, bueno, está bien, pero digamos, si es porque es que a mí me gusta más, preguntémonos, ¿cuánto tiempo nos tira hacer un análisis método tradicional? Primero, el 40% de tiempo nos vamos a tirar en lavar, esterilizar y preparar medios de cultivo. Ojo, que dentro de estos dos pasos deben haber más todavía. Por ejemplo, la esterilización. Si yo voy a esterilizar, yo tengo que tener mi programa de esterilización. Cintas testigo, indicadores biológicos, otros tipos de procedimientos, de programas de esterilización. Y preparar medios de cultivo también requiere su ciencia. Ver pHs, que el medio de cultivo, el pH del agua destilada, o sea, todo un montón de temas. Luego de preparar mi medio de cultivo, debo mantenerlo en un baño de agua a cierta temperatura para que se nos gelifique antes de inocular mi muestra. Aquí, ¿cuánto tiempo llevamos ya? ¿Cuánta tarea llevamos ya pendiente de estar pendientes? Pero luego, el próximo espacio ya es
preparar la muestra, macerar la muestra, diluirla, y ya viene luego el tema de inocular, incubar y contar. Es decir, que de todos esos demás pasos que tenemos que seguir, con Petrifilm nos ahorramos hasta el momento de preparar una muestra, inocular, incubar y contar. Esos son los 4 pasos, es decir, nos estamos ahorrando un 40% de tiempo que necesitamos para analizar un método tradicional. Si comparamos, por ejemplo, no nos vamos a ir a todas las que existen porque no nos daría el tiempo, porque son demasiadas Petrifilm que nos dan el beneficio de poder compararlo con un método tradicional, pero nos vamos a ir con lo general. Por ejemplo, aerobios. Aerobios podemos tardarnos hasta un día en encontrar aerobios, tomando en cuenta que existen placas express, placas rápidas. Y si nosotros comparamos con el método tradicional, las placas Petrifilm pues cuentan con es un método oficial de la OAC, validada para diferentes matrices, lácteos, todos los alimentos, productos, leche en polvo, validaciones AFNOR, y prácticamente tienen un rango amplio de recuento, de hasta 300, mayor o igual a 300 unidades formales de colonia. El rango óptimo de pH es incluso mayor de 5. Cumple con una norma ISO 11133. Tiene certificados diferentes de AOAC Performance Testing. Hay diferentes puntos. Entonces, aquí en pantalla podemos visualizar la diferencia de cómo un método Petrifilm me reduce incluso materiales y reactivos. Un método tradicional puede ser hasta 2 días. Tiempo de resultado 2 días. Y el método de Petrifilm en un solo día puedo llegar a preparar muestras y hacer siembra. Es decir, nos reduce muchísimo el tiempo. Modos y levaduras. Y modos y levaduras, pues está comparar el método de 5 a 7 días, que es prácticamente lo tradicional. Hay una Petrifilm de 5 a 7 días, pero hay otra Petrifilm que es en 48 horas. O sea, estamos reduciendo en una cantidad de tiempo los resultados. Además de ser un método también oficial de la OAC, tienes validación por certificación AO-AFNOR, no solo para alimentos de consumo humano, sino que también para alimentos para animales, para productos ambientales, ¿okay? Para exposición de ambiente, incluso podemos utilizarla. Y si comparamos, la Petrifilm puede ser 2 días comparado a un método tradicional de 5 a 7 días, reduciendo el uso de materiales y reactivos. Imagínense la cantidad de cajas Petri que yo necesito. Esa es una cantidad de cajas Petri. O sea, el empaque puede traer hasta 50 unidades comparado a 50 cajas Petri. El espacio que nos puede reducir. Coliformes. Para coliformes hay diferentes, por ejemplo, está método tradicional que puede ser hasta 4 días y observen cuántos materiales y reactivos yo tengo que necesitar para analizar coliformes. Para el método agar y para un método número más probable. ¿Cuántos tubos? Y después de utilizar esos tubos, la tarea de estar lavando. Esterilizar nuevamente esos tubos para reutilizarlos. ¿Cuánto material? ¿Cuánto desecho? ¿Cuánta agua estoy utilizando? ¿Cuánta energía? ¿Ok? ¿Cuánta energía eléctrica? La placa de coliformes también cuenta con aprobaciones como método oficial de la OAC para leche y productos lácteos y para diferentes alimentos. No solo para todos los productos alimenticios para consumo humano, cumple con la norma ISO 4831. Y una de las tecnologías que tiene la placa de coliformes que podemos encontrar coliformes termotolerantes, es decir, fecales. ¿Por qué motivo? Porque esta placa podemos llevarla hasta 44 grados Celsius. Es decir, una temperatura que si no es el medio de cultivo adecuado, si no es la Petrifilm adecuada, se va a quemar. Se va a quemar en la incubadora. En cambio, esta plaquita permite llevar hasta 44 grados Celsius.
ácido láctica. La placa de ácido láctica, pues podemos tener resultados hasta en 2 días, comparado a un método tradicional donde necesitamos un proceso de anaerobiosis, un proceso diferente, una cantidad de materiales y reactivos. Es decir, es una placa que nos reduce nuestra cantidad de tiempo de análisis, siempre contando con un método AUAC Performance Test, con un rango de recuento bastante amplio de colonias con y sin gas. Una placa que no requiere un ajuste de pH en muestra. Si mi muestra tiene un tal pH, pues así puedo analizarlo en mi Petrifilm. No requiere que yo tenga que estar ahí ajustando un pH. Y los resultados pueden estar en 24 horas, 48 horas. O sea, reducimos el tiempo. Ahora bien, he hablado de placas rápidas, he hablado de placas estándar. Y me pueden decir, Gerardo, pero ¿cuándo voy a utilizar placas rápidas? ¿Cuándo voy a utilizar placas estándar? Pues, ¿por qué necesitamos resultados más rápidos? Esa es la pregunta. Si en una planta yo tengo que liberar en 48 horas, ¿por qué motivo tendría que hacerlo? Si yo tengo que liberar en 24 horas, ¿qué beneficios me trae? Poder tomar decisiones de inocuidad oportunamente, implementando correcciones correctivas inmediatas. Es decir, si yo libero en una placa de E. coli coliforme rápida que puede tener resultados presuntivos en 8 horas, yo puedo liberar materias primas, tener un impacto en la liberación de las líneas de producción por un monitoreo ambiental, una liberación de mi producto terminado o tener un presuntivo de cómo va mi producto terminado, tener una evaluación de producto en proceso, control de los puntos críticos de control y, por supuesto, mejorar mi control de procesos. Además, nos permiten disminuir tiempos de inventario. Si mi producto se elaboró y va para bodega a esperar a salir por la micro, entonces yo libero más rápido mis resultados con un método express y en inventario se van reduciendo tiempos. Además de verificar tiempos de vida útil, es más fácil en placas rápidas. ¿Qué ventajas y beneficios nos da el uso de métodos rápidos? Resultados más rápidos. Las placas Petrifilm rápidas son de fácil interpretación y de fácil uso. Nos reducen el efecto de la licuefacción. ¿Qué es la licuefacción? Por ejemplo, en las bacterias aerobias, en las Petrifilm de recuento de aerobios o bacterias totales, podemos tener el desarrollo de bacilos. Los bacilos, cuando comen del agar, lo licúan y convierten en una bombita, la Petrifilm. Al convertir esa bombita, ha ocurrido una licuefacción. Licuaron el medio. Por eso se llaman bacterias licuefactoras. En la placa rápida se reduce ese efecto. Tiene un área de inoculación dedicada, es para amplia gama de matrices de alimentos y superficies, es equivalente a los métodos tradicionales, no requieren ajuste de pH y las placas estándar como las rápidas tienen sus beneficios y ventajas iguales. Aquí está el ejemplo, están las estándar y están las rápidas. Hablemos de modos y levaduras de manera resumida. Las estándar podemos encontrarlas como YM y las rápidas RYM. ¿Cuál es la diferencia? Pues temas de validaciones, la placa estándar es para todos los alimentos, la placa rápida para todos los alimentos, pero también incluidos los de baja actividad de agua. Además, validación para los alimentos de consumo humano de baja actividad de agua, como por ejemplo piensos para animales y muestras de producción industrial. Es decir, que si yo tengo análisis de piensos para animales, entonces lo mejor es utilizar la placa rápida. Tiene el mismo tema de almacenamiento, misma preparación, misma inoculación. Placa estándar, la incubación son de 5 días y la placa rápida tenemos 48 horas. 48 horas. Ese es uno de los beneficios, la liberación de resultados en menor tiempo.
Por supuesto, siempre tenemos la guía de interpretación que nos permite interpretar los resultados. Si alguien requiere capacitación de interpretación de resultados, con gusto pueden comentarnos y se programa. Y algo que beneficia la Petrifilm rápida de mohos y levaduras es que tiene la tecnología para controlar la propagación de los mohos. Algo que es difícil en la placa estándar, que de pronto existe una propagación del moho y se pierde el núcleo para poder ir contando dónde está el moho. Eso es con la de mohos y levaduras. Placas rápidas para aerobios. Está el estándar, que es la AC, y está la rápida, que es RAC. ¿Cómo podemos diferenciarlas en nuestros empaques? Para los que ya utilizan Petrifilm, aerobios, la rápida incluye como una especie de relojito, una flecha en forma de círculo que especifica que es rápida. ¿Qué diferencias tiene entonces? La estándar, pues aquí tenemos el tema de que la estándar está enfocada en leche cruda, pasteurizada, lácteos, tiene validación para todos los consumos de todos los alimentos de consumo humano, alimento para mascotas, entornos industriales y por supuesto FDA, específicamente evaluación de laboratorios de leche. Y la rápida es una amplia gama de alimentos, leche en polvo y lácteos. Además, la evaluación de laboratorios de leche del FDA, por la FDA. Mismo almacenamiento, misma preparación, misma inoculación. Ahora, en temas de espacio, la estándar podemos apilar hasta 20 plaquitas Petrifilm. En cambio, la rápida yo puedo meter a la incubadora hasta 40 Petrifilm juntas. ¿Ok? Eso está regulado, a excepción de los lácteos, que solo son 20. Sí tenemos tiempos diferentes de temperatura. ¿Por qué? Porque cuenta con aprobaciones de acuerdo a los tiempos ideales según el tipo de producto. Pero sí tenemos incluido el suero de leche en polvo, productos lácteos, leche en polvo y diferentes tipos de alimentos. ¿Qué diferencia puede estar en interpretación de resultados? Los tiempos. Por ejemplo, la placa estándar de aerobios, los resultados pueden estar en un máximo de 48 horas. Y ojo que cuando es alimentos para mascotas y muestras de entornos industriales, tiene que ser 72 horas. Y la placa rápida podemos tener resultados en menos tiempo, hasta en 24 horas. La interpretación, pues prácticamente elimina el tema de licuefacción, elimina ese problema de la licuefacción que dificulta la lectura en la Petrifilm. Eso es con la placa de aerobios. Ahora con la placa de coliformes. Una placa EC y una placa REC, una placa estándar y una placa rápida. ¿Qué diferencias pueden tener? Una placa estándar, una placa Petrifilm estándar, una OAC para todos los alimentos, también para carnes, mariscos, aves de corral. La rápida cuenta con alimentos, pero le adicionamos para muestreos ambientales. Para muestreos ambientales. Mismo almacenamiento, mismo preparación, pero en incubación cambia. Ahorra espacio de la incubadora, se pueden apilar hasta 20 en ambas, pero los tiempos de incubación pueden cambiar. Por ejemplo, aquí está el tema que les decía. La placa de rápida de E. coli coliformes permite tener presuntivos a las 18 horas para lácteos y para el resto de alimentos. ¿Ok? Podemos tener incluso el tema de que si quiero contar coliformes totales, es decir, la suma de coliforme más E. coli o solo E. coli. Aquí podemos incluso definir según tiempos, temperaturas, cuál va a ser mi microorganismo objetivo. Guía de interpretación. El tema de la placa estándar. Las colonias azules con gas son contadas como E. coli y es comparable con un método número más probable. En la placa rápida tenemos el tema de que todas las colonias azules, independientemente de la producción de gas, son contadas como E. coli, es decir, facilita el recuento.
Eso es para las de coliformes. E. coli coliformes. Ahora, si solo tengo que buscar coliformes, está la CC y la RC. Permítanme, voy a poner aquí el puntero láser aquí. CC y la rápida CC. Dos placas que pueden tener beneficios diferentes. Una puede tener aguas de leche cruda y pasteurizada para productos lácteos, para todos los alimentos, para todos los alimentos de consumo humano, alimentos para mascotas, muestras de entornos industriales. Y luego está el método rápido, que es para todos los alimentos. ¿Okay? Mismo almacenamiento, misma preparación y misma inoculación. Incubación puede ser la misma. Es prácticamente la misma, pero tiene validaciones específicas por tipos de alimentos. Interpretación prácticamente viene siendo igual. ¿Qué diferencia entonces encontramos? Tiempos de incubación, es decir, aquí el resto de alimentos para consumo humano pueden leerse en 14 horas. Cerdo procesado y marisco, 14 horas. Reducimos bastante tiempo. Ok, ahora viene el tema del método número más probable. ¿Cómo comparamos el método del número más probable? Sabemos que el número más probable necesitamos diferentes tubos para poder ir encontrando la incidencia entre positivo y negativo a la cantidad de coliformes que pueda yo tener en una muestra. ¿Ok? Los datos cuantitativos van a ser de acuerdo a los datos de incidencia positivo o negativo de acuerdo a las cantidades de tubos que haya utilizado. La diferencia es que en Petrifilm vamos a proporcionar un recuento de colonias reales. No van a ser estimaciones, va a ser una cuantificación de E. coli. ¿Ok? Va a ser una cuantificación. Es un método aprobado. Es decir, que Petrifilm beneficia mejor que un número más probable. Porque está incluido en los métodos oficiales de análisis de la AOAC como un método para encontrar coliformes y E. coli, que es el método 991.14. Es decir, ¿cuál va a ser más funcional? Pues Petrifilm, porque va a ser más realista, más de acuerdo a la cantidad de muestras que puedo tener. Ahora, ¿es precisión o es sensibilidad? El método Petrifilm proporciona una evaluación más precisa en una contaminación real, comparado a un número más probable. En muchos casos, se llegó a hacer estudios, y eso es un boletín técnico de Neogem, donde Petrifilm recuperó más bacterias de una muestra que un número más probable. Entonces, al final, las tablas de número más probable nos dan nada más una estimación de la población real de bacterias que puedan existir, pero no una exactitud de la E. coli que pueda tener. Hay costos ocultos en el número más probable. ¿Ok? Si la especificación es inferior a 3 coliformes por gramo, su producto puede estar dentro de las especificaciones, aunque su número de índice sea 4, 7 o 9. ¿Qué nos dice esto? Que yo puedo llegar incluso a rechazar o reprocesar un producto que en realidad se encuentra aceptable. Podría lanzar un producto fuera de especificaciones por no tener un recuento real de lo que contiene mi producto. Por ende, ¿cuál es mejor? ¿Número más probable o Petrifilm? Pues en este caso sería Petrifilm. Ahora bien, ya si una normativa me lo exige de que tiene que ser analizado por número más probable, no hay vuelta atrás. Tampoco es que nos tenemos que saltar un reglamento o una normativa por solo por tema de que es mejor. En temas de sustentabilidad, pues sabemos que utilizamos muchos insumos, utilizamos autoclave para preparación, agua, lavar todo el tema de los insumos, es decir, que requiere una cantidad de insumos, pero al final lo que quiero llegar con estos slides es de que con Petrifilm reducimos el tema de sustentabilidad.
Porque hay empresas, ¿por qué menciono esto? Porque hay empresas que les auditan medio ambiente. Es que ¿cuántos desechos estás sacando? ¿Cuánta agua estás consumiendo? ¿Cuánta energía eléctrica estás consumiendo en tu laboratorio? Bueno, ok, estoy usando un método Petrified, la cual me permite sustentabilidad, reduciendo temas de energía, de agua, de emisiones de gases y desechos. Es decir, le estoy dando un plus hasta en sustentabilidad. Pero bueno, ya analicé Petrified, ya vimos cómo comparamos con un número más probable. Ahora bien, ¿cómo puedo llegar mi laboratorio a potenciarlo a un siguiente nivel en metodologías? Última tecnología, ¿cómo llegar a un siguiente nivel? Análisis molecular. Los principales elementos de un sistema de detección molecular, pues únicamente necesitamos tener un protocolo de enriquecimiento, lo cual las instrucciones de uso nos los dicen, tener un ensayo específico de acuerdo al microorganismo objetivo y un método que por la tecnología LAMP, una amplificación isotérmica, es decir, una amplificación bajo un mismo calor dentro de un equipo, permite la detección del ADN de una bacteria, reduciendo los tiempos de resultados, dando mayor sensibilidad, especificidad que una PCR, siendo una tecnología, un método rentable, un método simple y que funciona con un mismo ciclo térmico. Siempre va a mantenerse a 67 grados Celsius dentro del MDS. Ese es el sistema de detección de molecular. Si nosotros lo comparamos con un método tradicional, nos estamos ahorrando hasta 4 días de análisis. Es decir, que el método molecular nos vamos a quedar en el día 2. En el día 2 para obtener nuestro resultado. Es decir, que en 27 horas máximo yo puedo tener mi resultado de Salmonella, Listeria, E. coli patógena, Campylobacter, entre otras. Son diferentes. Salmonella, E. coli, la enteromorrágica, Listeria especie, Listeria mono, Cronobacter y Campylobacter. Todos funcionan bajo un mismo protocolo. Y eso es parte de sus beneficios comparado con un método tradicional, que prácticamente tenemos el mismo protocolo para todos los patógenos. El mismo equipo. El mismo equipo también funciona para las diferentes industrias. Alimentos balanceados, lácteos, ambientes, fórmula de leche, alimentos, cerdo, aves, ready to eat, alimentos listos para el consumo, salmón, alimentos marinos. Tiene sus certificaciones y validaciones en todo el mundo. Aprobación del RTCA. Y si me dirían, Gerardo, ¿cómo puedo ahorrar con MDS? ¿Cómo voy a ahorrar con este método? Interesante, ¿cómo vamos a ahorrar en un año? Si usted procesa 100 muestras de salmonela a la semana, de acuerdo a ISO 6579, y si usted migra a una detección molecular de patógenos a salmonela, en un año usted podría ahorrar en agua lo que necesita una tercera parte para llenar una piscina una piscina olímpica. La cantidad de agua que necesita para llenar una tercera parte de la piscina olímpica. Ven por ahí un rinoceronte. ¿Y qué onda con ese rinoceronte? Pues es la cantidad de desechos que usted podría ahorrar. El peso de un rinoceronte es la cantidad en peso de desechos que ahorraría en un año al migrar al MDS. ¿Y qué ondas con el mapa de Latinoamérica? Pues es el tiempo que usted ahorraría. Enfoquémonos, es como que recorriéramos 3 veces toda Latinoamérica. Todo ese tiempo nos estaríamos ahorrando. ¿Y con la Torre Eiffel? ¿Me regalan el viaje a París o qué onda? Con la Torre Eiffel nos ahorramos energía. Con la Torre Eiffel me refiero a un ejemplo de ahorro de energía. Si usted migra a una detección molecular, si elimina el tema de un método tradicional, se está ahorrando energía lo que consume la Torre Eiffel en estar encendida 3 días. Imagínense poner esos números como un plan de ahorro en su laboratorio.
Con esto ustedes están potenciando su laboratorio, lo están llevando a un siguiente nivel, no solo en el método de última tecnología, sino más bien hasta en sustentabilidad de parte del laboratorio. Por supuesto que es una metodología económica, precisa, rápida, que es muy fácil de utilizar y es confiable. Si lo comparamos con un método PCR. Ahí estaríamos hablando de diferencias. Entonces, en conclusión, tenemos diferentes métodos. Está el método Petrifilm, método tradicional, número más probable y detección molecular de patógenos. Diferentes tecnologías, diferentes métodos con diferentes enfoques. Cada uno tiene sus beneficios, cada uno tiene sus ventajas, pero por supuesto, unos resaltan más que otros por sus ventajas y beneficios. Si alguien, pues, ha quedado alguna duda, algo que les haya quedado alguna inquietud del tema, pues en este momento, pues, abro el espacio para preguntas y respuestas. Tenemos un par de preguntas en el chat que algunas ya han sido contestadas por el resto del equipo. Estoy buscando una por aquí que no haya tenido respuesta todavía. O no sé si alguien más tenga alguna pregunta, que creo que aquí el equipo se puso súper pilas a contestar. Aquí hay comentarios de alguien que nosotros utilizamos las placas de Petrifilm y nos ha funcionado muy bien y que toda la información fue muy clara, que muchas gracias. Excelente, me alegro. Solo de ella hay una donde existe alguna relación entre el número más probable y las UFC en Petrifilm de Giordano. No sé si pues todavía sigue la duda o nos ayudas ahí. Igual menciona como Sí, para coliformes el resultado para aguas, superficies y aguas residuales. Por ahí sí le ayudamos por. con gusto. Vamos a, entonces, a pasar a la del número más probable. Vamos a ver acá. No hay manera, o sea, digamos, para ver el tema de unidades formadas de colonia, está, digamos, de comparar la cantidad de UFC, sí no se podría, o sea, es un tema ya solo de comparativo, pero no podríamos entrar a detalle de comparar cuántas UFC yo estoy retomando en un número más probable y cuántas estoy retomando en Petrifield. Eso está bien difícil. Lo que sí es que hay estudios de que Petrifield recuperó más bacterias que el número más probable como el que vemos en pantalla. El de, por ejemplo, en 4 tubos, número más probable, llegó a su nivel de 10, pero Petrifield siguió recuperando hasta llegar hasta 400 unidades formales de colonia. En número más probable, tuvo hasta un nivel, digamos que de 9 o un 20 de unidades formales de colonia, pero Petrifield recuperó más hasta 380. Si nos vamos hasta 23 tubos de número más probable, sí recuperó hasta 200 y Petrifield se quedó en 200. Perdón, Petrifield llegó a 200 y el número más probable, pues, anda como por los 110 unidades formales de colonia. Es decir, si nosotros comparamos la recuperación de UFC, tiene mayor recuperación Petrifield, mayor exactitud y mayor estimación de población real. Esto fue para un estudio de 60 muestras que se analizaron. No sé si respondo, pues igual manera, si queda alguna duda, si hay alguna pregunta, igual podemos
elevarla a parte de todo el soporte técnico que tenemos en Ingeniería Verde y de parte de Neogen también, para por si surge alguna duda que no logramos solventar este día. Así es, como mencionas en el link que les compartí en el chat, hay un espacio para que puedan dejar las dudas que tengan. Si quieren hacer algo más específico, pues ahí está el espacio. Y aparte que si dejan sus datos, pues podemos hacerles llegar el certificado de participación. Aquí hay una pregunta. Buenos días. ¿Los Petrifilm se podrían utilizar para el análisis de productos farmacéuticos? Ok. Depende de la regulación del país, pero no es recomendable tomando en cuenta de que Petrifilm, las A o C que tiene, las validaciones que tiene son para alimentos, muestras ambientales, como les explicaba en los cuadros que les mostraba, donde especifica exactamente cuáles son las validaciones que llegan a tener. Por ejemplo, la de coli está validada y tiene sus aprobaciones, pero con temperaturas y tiempo específicos para lácteos, restos de alimentos, pero no especifica farmacéuticas. Entonces, ¿qué llega a suceder? Puede llegar al caso en el que si hay un recuento o un resultado un poco confuso, digamos, un resultado difícil de comprender, no va a haber como una aprobación que nos ayude a validar este resultado. De usarlo, podemos usarlo, pero ya que no está válida, no está aprobada para el método. Para el método tradicional, para farmacéutica, sí tenemos otros métodos, como por ejemplo la línea Merck, donde hay medios de cultivo, de esterilización y otros tipos de insumos. Si usan alguien más información sobre farmacéuticas, puede consultar con su asesor comercial del diferente catálogo que tenemos de Merck para la línea farmacéutica. Con respecto a la precisión y sensibilidad del número más probable y Petrifilm, ¿siempre fue a menor tiempo entre ambos métodos? Precisión y sensibilidad. Siempre fue perdón, que no escuché bien, no puedo leer desde aquí la pregunta. Con respecto a la precisión y sensibilidad, el número más probable y Petrifilm, la pregunta es, ¿siempre fue a menor tiempo entre ambos métodos? No sé La si que obtuvo, sí, digamos que ahí sería, bueno, el dato específico del boletín técnico no menciona tiempos como tal, pero sí menciona de que recuperó más bacterias. Y una estimación en población real, no indicando exactitud en el número más probable, pero no mencionan tiempos. Ahí sí les quedaría mal con esa respuesta. Porque eso está tomado del boletín técnico. Tengo esta, la recuperación de microorganismos para heterotróficos en aguas, el método más confiable es muestra directa o método de filtración. Lo mismo, recomendaría revisar normativas de reglamentación del país en el que se encuentran para poder ver cuál les exige. Si les exige un método rápido, pues estaría ideal acuaterótrofas o incluso Petrifilm aerobias, que prácticamente viene siendo el mismo nutriente que contienen, o filtración por membrana. ¿Qué diferencia podemos encontrar? Que con filtración por membrana va a ser más representativa la muestra. Es decir, que en filtración por membrana contamos con el análisis de 100 mililitros exactos de agua. Y Petrifilm analizamos 1 ml a modo que filtremos 100 ml y la membrana la transfiramos a la placa Petrifilm. Esa puede ser la diferencia. Sin embargo, tenemos exactamente el método de filtración por membrana de la línea Merck,
que ahorra tiempo y mejora el tema de resultados, más fácil de contar y es un método súper fácil de utilizar. La filtración por membrana de la línea Merck. Veo mucha inquietud sobre si vamos a enviar la presentación y si vamos a tener certificados. Sí, si me llenan el formulario, pues ahí vamos a tener la información de ustedes para poderles hacer llegar el certificado y pueden hacer sus preguntas también desde ahí. Aquí hay varios del equipo que han ido contestando. No sé si hay alguna equipo que Solo, identifiquen. perdón, David, Daniela, ahí podría volver a explicar el método LAMP, por favor. No sé si le puedes dar un breve ahí. Con gusto, con gusto. Bien. La tecnología LAMP, o sea, digamos, existen diferentes procesos. Por ejemplo, está la PCR, pero la PCR tiene sus limitantes: costo, sensibilidad, inhibición, de diferentes tipos de la cantidad de primers que utiliza. Pero la tecnología LAMP nos reduce nos da mayor sensibilidad en la detección del ADN de un patógeno. Es más rentable, es muy simple de utilizar porque funciona bajo un mismo sistema de ciclado térmico. Es decir, una PCR puede ir con temperaturas, así como un electrocardiograma, que es así, sube, baja, sube hasta un montón, baja, sube y así está la temperatura. Y pueden haber demasiadas variaciones. En cambio, en LAMP permite que funcione bajo un mismo ciclo térmico. El MDS, que es el que vemos ahorita en pantalla, permítame aquí, este que está acá, el blanquito. El MDS internamente maneja un ciclo térmico de 67 grados Celsius. Bajo esa misma temperatura siempre se mantiene para poder encontrar al patógeno. Es una de las tecnologías que puede darnos el tema de LAMP, que es isotérmica. Es una amplificación continua, excelente tolerancia a inhibidores comunes de la PCR. No es lista para ser utilizada. No necesitan, o sea, digamos que comparamos la PCR con la tecnología LAMP. En la LAMP, lista para utilizar, no se necesita preparar mezclas amortiguadoras. Se elimina también el riesgo de falso negativo para causa de preparación incorrecta. Como les mencionaba anteriormente, es el mismo protocolo para todos los patógenos. Se simplifica el flujo de trabajo. Y bajo un control de matriz podemos obtener la validación de las muestras que analizamos, tanto de producto terminado, materias primas y superficies, para evitar inhibidores. ¿Okay? Necesitamos, en este caso, por ejemplo, en la PCR, un ciclado térmico. Aquí está lo de decir el ejemplo. Sube y baja temperaturas. Requieren un montón de preparaciones como amortiguadores. Son protocolos múltiples y necesita de un control interno de amplificación, ¿okay? Para superar limitaciones, para superar desafíos que puedan llegar a tener. Y otro de los beneficios que puede tener esta metodología de PCR versus la molecular son la cantidad de primers que utiliza. Por ejemplo, el método de PCR, todos sabemos que el ADN, o sea, está la forma del ADN como, vamos a ver si me sale por acá algún ADN. Vamos a ver si me sale una fotito del ADN. No, no tengo ni una. Pero el ADN es una cadena. Entonces, ¿qué hace el MDS? Viene esta cadena y la abre como que fuera un zipper. Todas esas líneas que tiene el ADN se llaman primers. Esos primers tienen que volver a unirse después de haberse hecho múltiples fotocopias
tienen que volver a unirse para volver a formar un patógeno y determinar que están dentro de una muestra. Pero uno de los beneficios de la tecnología LAMP comparado con la PCR es que esta tecnología del MDS utiliza más primers que el PCR. El PCR puede utilizar hasta 2 o 3, si no me equivoco, y el LAMP podría utilizar hasta 6 primers. Es decir, que hay mayor sensibilidad para la detección del patógeno. Todo esto, pues, tiene sus validaciones. Todo tiene sus certificaciones de todo lo que les menciono, tanto para Estados Unidos como para otras áreas del país. Se exportan para Estados Unidos y son auditados para USDA, pues, o la FDA, es el método ideal. Espero, pues, haber respondido a la pregunta. Vamos a ver, dice, en sus laboratorios, luego de realizar el análisis de moho y levaduras con Petrifilm Express, ¿han visto crecimientos de MIL luego de las 48 horas de incubación en productos lácteos? Ok. Cuando tenemos un crecimiento luego del tiempo que establece la guía de interpretación, ese resultado yo no tengo que contarlo. ¿Por qué motivo? Porque hay una aprobación, hay una certificación que ha validado la metodología bajo un tiempo específico. Por supuesto que pueden ser, y ahorita les confirmo, estoy buscando la placa de mohos y levaduras. Aquí está la incubación. Para lácteos. Lácteos, vamos a ver acá, tiene validación para todos los alimentos y especifica que son de 48 a 60 horas. Pero es de revisar la guía de interpretación para revisar también la foto, para revisar la placa Petrifilm. Esta placa puede tener ciertos huequitos. Se hacen ciertos como huequitos que son espacios donde no ha terminado de desarrollarse el moho. Pero por eso les digo, hay que mejor revisar guía de interpretación y placa Petrifilm para comparar si realmente la placa necesita hasta 60 horas. Pero mientras tanto se tiene que considerar 48 horas y revisar la A o C específica para lácteos, para ver exactamente si estamos cumpliendo con 48 horas. Ahí les recomendaría. Igual, Ronald Gutiérrez, gracias por la pregunta. Puedes incluso acercarse a su asesor comercial para poder hacer ese estudio. O a Wilda, dinos. Disculpa, Gerardo, ¿me escuchan? Hola. Sí, claro, Wilda, dinos. Sí, bien, lo que pasa es que... Ok, ya quité el eco. Estoy a la orden por aquí, cuando deseen podemos verlo de manera detallada. Simplemente es coordinar, hacemos el acercamiento. Gracias, amiga. Gracias. Mil gracias. ¿Petrifilm se puede usar para matriz de agua? Preguntan. Sí se puede utilizar para agua, pero como les decía, se recomienda el uso de acuerdo a la normativa de país. Si el país les exige como tal filtración por membrana, entonces nos enfocamos en filtración por membrana. Si alguien tiene necesidad de una filtración por membrana, igual manera, contacte a su asesor comercial para que le pueda proporcionar cuál es la mejor solución para este método. Si la muestra presenta algunos químicos que contengan colorantes, ¿pueden darnos falsos positivos? ¿Qué recomendaciones da Petrifilm? Si existen colorantes, yo les recomiendo hacer diluciones para evitar que vaya a haber una confusión con los indicadores químicos que le dan el color a la colonia. Por ejemplo, si es un color bastante intenso, rojo o rosado, puede llegar a ocultar las colonias que se han desarrollado.
Por tanto, cuando son cuando son muestras muy intensas de color, siempre se recomienda una dilución 1:10 o 1:100. Bueno, yo creo que estamos justos, pues nos pasamos todavía 8 minutos. Gracias al equipo que estuvo contestando, la verdad es que les agradecemos bastante que mientras estábamos pues, con la conferencia con Gerardo, pues los asesores, pues ahí pueden ver la disponibilidad y que es parte de nosotros el servicio. También les voy a compartir por lo menos un correo de representantes de cada uno de los países para el que le interese. Y pues agradecerte a ti, Gerardo, por la presentación. La verdad es de que hay muy buenos comentarios ahorita aquí en el chat de que está bastante claro, algunos que han tenido muy buena experiencia con el producto. Y pues hemos podido resolver pues varias preguntas. A ustedes les agradecemos mucho el interés y la Solo perdón, participación. es que vi que levantó la mano Scarlett por ahí, vi que estuvo activa respondiendo, entonces no sé si ya tengo algún comentario rápido. Claro, no lo había visto, Perdón. Sí, buenos días a todos, espero que estén muy bien. Ante todo, felicitarlos por la excelente conferencia, creo que arroja mucha luz. Pero solamente quiero hacer el comentario, es específicamente con la última pregunta con respecto a la utilización de Petrifilm en agua, específicamente en República Dominicana, no es permitido utilizarlo porque la Nordón 1, que es específicamente para agua potable, indica que el volumen de agua que se debe utilizar es de 100 mililitros y como nosotros sabemos, pues no podemos utilizar 100 mililitros en Petrifilm. Esa es la razón por la que específicamente los comités de calidad en República Dominicana no han aprobado el uso de Petrifilm específicamente para agua. Carlet, muchas gracias por tu respuesta. Por eso mismo les comentaba de que revisar regulaciones del país, porque en El Salvador es el mismo caso. Yo pertenezco a El Salvador y en El Salvador pues nos exigen que sea filtración por membrana 100 mililitros exactos. Pero ahí gracias por la aclaración que en República Dominicana es 100 mililitros. Genial, gracias por la intervención y qué alegre tenerte por aquí, Scarlett. Bueno, entonces pues damos finalizada la conferencia de hoy, la sesión 1. Están invitados a la sesión 2, que va a ser el otro jueves, el jueves 21, igual a la misma hora. A quienes se han inscrito pues a pues ya habrán visto la información del otro y les estará llegando la invitación. Y muchas gracias, Gerardo, por tu tiempo. Gracias, equipo, por responder las preguntas y nos estamos viendo en la próxima. Que tengan un feliz día. Gracias a todos ustedes. Sí, gracias a todos ustedes. Que tengan un buen día. Ha sido un gusto para mí. Gracias por la participación. Excelente día. Muchas gracias. Feliz día.